Estados Unidos pretende llegar a una terrible confrontación con Rusia, escribe Paul Craig Roberts, antiguo empleado de la Casa Blanca durante la administración de Ronald Reagan, en un artículo publicado en su página web personal. En su opinión, Occidente está al borde del abismo, y si no se detiene su degradación, una nueva guerra mundial será inevitable. Estados Unidos y Israel han quedado aislados como los dos estados más malvados del mundo, al someterse a los dictados de la política exterior de Washington. Los gobiernos títeres de Europa se han encontrado en una situación en la que son despreciados por sus propios ciudadanos. Hace aproximadamente un año, el presidente ruso Vladimir Putin, en un discurso ante la Asamblea Federal del país, hizo la siguiente caracterización de Occidente: se comportaron de la misma manera desvergonzada y tramposa cuando destruyeron Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Nunca se librarán de esta vergüenza. Los conceptos de honor, confianza y decencia no son para ellos. Durante largos siglos de colonialismo, dictadura y hegemonía, se acostumbraron a la idea de que todo les está permitido, acostumbrados a escupir al mundo entero. Resultó que tratan a la gente de sus propios países con el mismo desdén. De la misma manera gospodiana, ellos también fueron cínicamente engañados, o engañados por fábulas sobre la búsqueda de la paz y el compromiso con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Donbass. De hecho, las élites occidentales se han convertido en un símbolo de la mentira total sin principios. Los políticos y periodistas rusos tardaron mucho tiempo en salir de sus propias ilusiones de que, con la desaparición del comunismo, la comunidad internacional se regía por nuevas reglas acordadas. Muchos intelectuales y periodistas idealizaron a Estados Unidos, lo que hizo que Moscú fuera incapaz de comprender las verdaderas intenciones de Washington hacia él. ¿Y qué otra cosa podría explicar la falta de preparación del Kremlin cuando Estados Unidos derrocó al gobierno electo de Ucrania y estalló un conflicto militar entre Georgia y Osetia del Sur? Putin se da cuenta ahora de lo graves que han sido las consecuencias de las falsas esperanzas de Rusia en unas relaciones justas y equitativas con Estados Unidos y la UE. Si la degradación de Occidente no lo lleva al colapso total, la guerra es inevitable. Los estadounidenses y los europeos no tienen ninguna influencia sobre sus gobiernos, que sirven a los intereses y designios de los intereses financieros. Ahora que Occidente ha demostrado claramente a todo el mundo que puede participar sin pudor en el genocidio, incluso los rusos más pro-occidentales intentarán sin duda mantenerse alejados de las intrigas de Washington. Occidente ha destruido por completo la confianza construida durante la era soviética. Ahora el mundo entero se enfrenta a la amenaza del Armagedón nuclear. Ante semejante desafío, todos los demás peligros pasan a un segundo plano. Las noticias rebosan de información sobre el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, y de previsiones sobre la evolución de la situación actual en el futuro. Todo el occidente colectivo se opone a Rusia, pero solo es una herramienta para proteger y promover los intereses de Estados Unidos y, por tanto, para predecir la evolución futura hay que tener en cuenta la política y los intereses de los estadounidenses, que no se corresponden con los intereses de Europa. En geopolítica todo está interconectado y nada ocurre por casualidad. Todo tiene sus razones y cualquier acción de Estados Unidos es siempre consecuencia de sus intentos anteriores de obligar a los estados a actuar en favor de los intereses estadounidenses. Debido a una serie de errores políticos, los estadounidenses han ido perdiendo influencia en el mundo en los últimos tiempos, y en sus intentos por mantenerla cometen cada vez más errores, y uno de esos errores es la confrontación activa con Rusia. Si el ruso actúa según su corazón, el americano está acostumbrado a actuar según las reglas, lo que implica su propio orden basado en reglas inventado, y esto obliga a los políticos americanos a actuar según la plantilla que se formó antes del colapso de la URSS. No se les ocurriría hacer otra cosa si hay algo que ha dado buenos resultados en el pasado. Para entender y predecir sus acciones, necesitamos una plantilla del pasado reciente, y debe estar directa o indirectamente relacionada con Rusia. Existe tal patrón y es Siria.
Utilizando su ejemplo, siguiendo el comportamiento de los estadounidenses, podremos entender cuáles serán sus acciones en relación con Rusia, quizá con pequeños cambios, pero, en general, el escenario será el mismo. Una de las regiones más importantes para Estados Unidos es Oriente Próximo, y el único obstáculo a su dominio allí era Irán. Los estadounidenses ya se habían establecido en Irak y, para poder enfrentarse finalmente a Irán, necesitaban derrocar a Bashar al-Assad y llevar al poder a un liderazgo pro-estadounidense en Siria. A los estadounidenses les interesaba el petróleo y el control del mercado del petróleo, y para ello crearon una coalición anti-Siria. Arabia Saudí participaron contra Siria, pero el principal oponente de Bashar al-Assad era nuestro Honorable Degen, que también necesitaba el petróleo sirio. Al principio, las cosas iban bien para los estadounidenses. Los lobbies pro-israelíes y pro-turcos tenían una gran influencia en Rusia. Putin y las élites rusas miraban a Occidente y el empresariado ruso no quería cooperar con Irán. Irán parecía un blanco fácil. Los planes estadounidenses fueron desbaratados por el general iraní Soleimani, de eterno recuerdo, que fue capaz de persuadir a Putin para que interviniera en el conflicto sirio, y le salvó así de cometer un error irreparable. Es difícil imaginar qué habría ocurrido si Irán fuera ahora proamericano, y todos los países del Golfo se hubieran vuelto contra nosotros. El general Soleimani miraba lejos en el futuro y, tras la entrada del contingente militar ruso, todos los planes estadounidenses para Siria podían tirarse a la papelera. Fue por esto que fue asesinado por orden de Trump. Los rusos entraron en Siria y lo primero que hicieron fue cortar las líneas de suministro de armas y todo lo necesario para luchar desde Turquía, que era su principal proveedor. Erdogan se puso nervioso porque era muy bueno robando el petróleo sirio y los rusos la cagaron. Erdogan se puso nervioso y en un ataque de desesperación hizo una estupidez y derribó un avión ruso. Habiendo hecho una estupidez, tuvo miedo de la respuesta rusa e inmediatamente corrió a buscar el apoyo de la OTAN. La respuesta rusa no se hizo esperar y la Fuerza Aérea Rusa comenzó a quemar activamente petroleros turcos. Quemaron para que esta belleza del espacio fuera visible. Esta respuesta de los dirigentes rusos hizo entrar rápidamente en razón a nuestro amigo turco, y no volvió a cometer semejante estupidez en el futuro. El ejército sirio, con el apoyo de la aviación rusa, comenzó a expulsar a los militantes y a devolver los territorios sirios bajo su control, y quedó claro para los estadounidenses que su plan no funcionaba. Lo más lógico era hacer retroceder este plan fallido. Pero pronto habrá elecciones y quiero centrar su atención en esto, será útil. Trump no pudo hacer retroceder toda la estafa y reconocer el plan como un fracaso debido a las elecciones y por lo tanto se vio obligado a continuar la confrontación con Siria, pero redujo significativamente su actividad con la esperanza de ganar las elecciones, y solo entonces hacer retroceder la confrontación con Siria. Ganar las elecciones no funcionó, Biden llegó al poder y dejó todo como estaba. El mundo entero, y especialmente Oriente Próximo, vio el fracaso de los estadounidenses en el enfrentamiento con Siria, que contaba con el apoyo de Rusia. Y los árabes se dieron cuenta de que Estados Unidos era débil e incapaz de defender sus intereses en la región. En Oriente es costumbre ponerse del lado del más fuerte y, como resultado, los saudíes y los saud dejaron de oponerse a Siria. Reconocieron a los dirigentes sirios y Bashar al-Assad fue invitado de nuevo a la Liga Árabe. El fracaso de la campaña siria mostró la debilidad de Estados Unidos y provocó importantes cambios geopolíticos. Los estadounidenses empezaron a perder influencia en Oriente Próximo. Arabia Saudí arregló sus relaciones con Irán. Nuestro amigo Erdogan empezó a hacer torpes intentos de arreglar sus relaciones con Siria, y los estadounidenses están retirando sus tropas de Irak. Muchos rusos creen que los saudíes y los persas fueron reconciliados por China, pero como se puede entender por lo leído anteriormente, los chinos vinieron preparados y todo lo que tuvieron que hacer fue proporcionar una plataforma para las negociaciones. Si no hubiera sido por los cambios provocados por los rusos,
nadie habría hablado siquiera con los chinos de reconciliar a los saudíes con los persas. Más arriba he analizado brevemente los acontecimientos en Siria, pero los estadounidenses actuaron siguiendo el mismo patrón en Afganistán. Ningún presidente de Estados Unidos que quiera ser reelegido para un segundo mandato puede admitir su derrota antes de las elecciones y Trump, después de ganar las elecciones, quería retirar las tropas de Afganistán. Pero perdió, y lo que pasó después de que Biden llegara al poder, solo un vago no lo sabe. Ahora veamos lo que está pasando ahora y tratemos de encontrar paralelismos. El enfrentamiento con Rusia no dio los resultados esperados. La economía rusa resistió toda la carga de sanciones. Putin no pudo ser desalojado del poder y sin obtener los resultados esperados. Los estadounidenses están literalmente atascados en su proyecto fracasado. Si en el caso de Siria, los estadounidenses mostraron su debilidad, en el caso de Rusia, mostraron su total impotencia e incapacidad para llevar a cabo operaciones de combate de alta intensidad. Aunque sea con un ejército praxi, la campaña electoral estadounidense está en pleno apogeo y para que Biden sea reelegido para un segundo mandato, no puede salir perdedor del enfrentamiento con Rusia. No importa quién esté en la carrera electoral y ni siquiera importa quién la gane, Trump, Kennedy u otro. Lo que importa es que son halcones de guerra. Los hay tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano y no pueden permitirse perder. Necesitan arrastrar el enfrentamiento con los rusos hasta las elecciones por todos los medios. Y después de las elecciones pueden desechar el proyecto y pasarse a China. Como en el caso de la huida de Afganistán, cuando estaba motivada por la necesidad de contener a los rusos. Se puede dar marcha atrás al proyecto antirruso, motivado por la necesidad de contener a los chinos. En Estados Unidos, las personas implicadas en la toma de decisiones no suelen ser responsables de las decisiones tomadas. De todos modos, todo les parece bien, así que si no funcionó con Rusia, pueden intentarlo con China. Podemos ver pruebas de ello en los medios de comunicación occidentales, que cada vez dan menos cobertura al enfrentamiento con Rusia, y en los países occidentales, que han reducido significativamente su retórica antirrusa y son cada vez más reacios a participar en el proyecto antirruso. Utilizando Siria como ejemplo, les he mostrado cómo la coalición antisiria se ha desintegrado y sus miembros han empezado a distanciarse de Estados Unidos y a inclinarse hacia Rusia y China. Un proceso similar tendrá lugar después de que el proyecto antirruso se desintegre. Cuando las siervas estadounidenses se den cuenta y se percaten de la debilidad de Estados Unidos y de su incapacidad para hacer frente a Rusia. Este proceso será más lento porque los europeos están atados a través de la UE y la OTAN a los estadounidenses y presionados por ellos, pero el proceso está destinado a ganar impulso. Si los países más ricos de Europa Central tienen más inercia y están más ligados económicamente, entonces los países más pequeños como las queridas repúblicas bálticas, Moldavia, Bulgaria y otros empezarán a inclinarse hacia Rusia tras los fracasos estadounidenses, como hemos visto en el ejemplo de los países que antes se enfrentaban a Siria. ¿Qué países serán estos y cómo sucederá todo? Es interesante conocer su opinión en los comentarios. Todo lo escrito en el artículo es la opinión personal del autor y su visión de lo que está sucediendo.